Bueno, antes que todo vamos a explicar el cómo nos pueden funcionar las funciones en el caso de las finanzas. Las funciones sirven para representar desarrollos o diversas situaciones en fenómenos financieros con el objetivo de predecir comportamientos que vayan a pasar en un futuro. Entonces bueno, aquí tengo las primeras funciones más comunes, que empezamos con la constante. La constante nos dice que la f de x es igual a la constante. Esto quiere decir que siempre va a ser una línea horizontal porque es constante. La idéntica, donde y es igual a x. Esto quiere decir que es la misma variable tanto en y como en x. La lineal, que aquí tenemos ya aquí ya va cambiando la función. La potencial, que aquí en la potencial nos refiere a que pues nos va a dar una parábola horizontal. ¿Por qué? Porque ya está multiplicándose por una potencia. La exponencial, que por ejemplo aquí tenemos el fx del 1 más el interés entre el x, que puede traducirse como tiempo, etcétera, y logaritmos con despeje de exponenciales, que pues en este caso es más que nada pues despejar con los logaritmos naturales. Entonces aquí tenemos por ejemplo una función cuadrática y la representación en una pequeña gráfica. En esta estamos representando fx es igual a x al cuadrado más x más 2. En este caso la cuadrática, al ser cuadrática, siempre nos va a quedar ya sea o una tipo U hacia arriba o una tipo U hacia abajo. Esta va a ser la forma de la cuadrática. En este caso la U va a quedar hasta ahí, no tiene una terminación como en S, o es una carita feliz o es una carita triste. A diferencia de la cúbica, aquí tenemos una función de y x cúbica menos 2x al cuadrado más x2. Entonces cuando es la cúbica, aquí sí podemos terminar la s, justamente porque ya tenemos un exponente que se está multiplicando por 3 al cubo. Y un poquito ya con gráfica, tenemos una lineal. La lineal es, pues como su mismo nombre lo dice, todo para acá, toda una línea recta, y una constante, que en este caso pues la constante, por ejemplo en esta que es la constante, los valores de las x, el valor del x va cambiando, pero el valor de y se mantiene igual, porque en el valor de y se va a ir haciendo para acá. Por ejemplo, aquí el 1 se queda con 5, el 2 se queda con 5, 3 con 5, 4 con 5, 5 con 5, y por eso podemos obtener una línea de esta forma. Y ahora, para explicar la diferencia, bueno, todo esto se basa en las diferenciaciones de relaciones y funciones. Entonces, bueno, yo noté este punto que creo que es el punto clave de todo esto, que la diferencia entre la relación y la función es entre la correspondencia de los elementos de dos conjuntos. ¿Esto qué quiere decir? Que una relación correspondencia general entre elementos de dos conjuntos, donde a cada elemento del primer conjunto, o sea el dominio, puede corresponder uno o más elementos del segundo conjunto. Entonces, esto que estoy explicando nada más es la relación. Prácticamente la relación puede entrar uno o más conjuntos donde cada uno pues puede tener su valor, y una función, y la función es una relación específica donde a cada elemento del dominio le corresponde uno y son un elemento del contradominio. Bueno, el que está aquí, esto que está aquí es el contradominio, y esto lo que está aquí es el dominio. Entonces la función le va a corresponder nada más un contradominio, a diferencia de la relación que puede
que puede tener varios contradominios. Una relación puede tener varios contradominios y sí va a seguir siendo una relación, pero la función en este caso, por ejemplo, si ya tiene algún contradominio más, ya no se considera una función, pasaré automáticamente a relación. Lo voy a intentar explicar un poco más rápido porque en el otro al parecer me tarda un poco. Pero bueno, la pregunta es: ¿cuándo se usan los límites y cuándo no se usan los límites? Los límites se utilizan más que nada para, por así decirlo, plantear y estudiar los cambios cuando en la función se incrementa al infinito, o presentar algún cambio instantáneo dentro de las funciones. Bueno, el más importante que hemos utilizado es que o cuando y se acerca a 0. Entonces, cuando pasan alguna de estas cosas, se debe analizar el comportamiento del límite. Prácticamente lo podemos ver de esta forma: cuando tenemos una función continua, por ejemplo en este caso, y tenemos un salto. Por ejemplo, aquí nos presentan un salto entre la función. Entonces, cuando ya nos presenten ese tipo de salto en la función, entendemos que es una función discontinua y por lo tanto sabemos, o bueno, al tener esto sabemos que es una función discontinua y por lo tanto podemos ver que hay un límite. Esto prácticamente es, por así decirlo, cualquier salto o algún hoyo dentro de la función, o que literalmente no peguemos nuestro lápiz completamente para hacer la función. Cuando pegamos nuestro lápiz y a lo mejor aquí hay un salto, aquí es cuando nos encontramos el límite. La tasa de variación promedio es un poco más sencilla. La fórmula de tasa de variación promedio siempre va a ser esta, que es y2 menos y1, x2 menos x1. En este caso aquí un pequeño ejemplo: si nos dieran valores de x en 9 y 18 y valores de y de 4 y 6, en este caso sustituimos el 6 con y2 menos 4y1, 18 menos 9, y en este caso nos da una tasa de variación de 0.2. La instantánea. La instantánea es un poco más complicada, se refiere a los límites. Cuando nos presentan un límite, que en este caso, por ejemplo, nuestro límite nos aclara que es x, el límite es con 8. Entonces, esta operación nos va a dar un 0. ¿Esto qué quiere decir? A darnos un 0 nos quiere decir que es discontinua, como lo que vemos aquí. Entonces, cuando esta operación nos da un resultado 0, tenemos que saber prácticamente pues dónde es el límite, y para saberlo entendemos que tenemos que buscar un valor parecido de la derecha y un valor parecido de la izquierda a nuestro límite, siempre a nuestro límite. Entonces, como nuestro límite es 8, buscamos el valor parecido a la izquierda en 8, que es 7.99, por ejemplo, y el valor a la derecha es 8.01. Haciendo toda esta operación, sustituyendo siempre igual, sustituyendo en la operación que nos dé. Ya sustituyendo todo esto, nos debe de salir el resultado. En este caso, ambos son mis resultados. Y a ver, para presentar aquí las derivadas. Bueno, ahí enfocó. ¿Para qué sirven las derivadas? Prácticamente las derivadas es la rapidez con lo que cambia una función. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos un carro y el carro va de forma recta, no siempre va a ir con la misma velocidad. En algunos momentos va a cambiar, va a acelerar, por ejemplo, y prácticamente esto es lo que nos dice la derivada. Es la forma en la que crece la función. La derivada se calcula sobre la misma expresión. La primera, con la misma expresión que nos da, lo obtenemos. Entonces,
Prácticamente lo que podemos decir es que pues nos referimos a algún punto determinado. Para obtener esta derivada tenemos muchas formas. Bueno, tenemos, dependiendo de nuestra función, tenemos una lista de fórmulas que se utilizan pues prácticamente a nivel total, que son las fórmulas que tenemos que utilizar siempre. Pero pues aquí una derivada un poco más explicada por mí es prácticamente que aquí nos presenta esta función: el 3x cuadrado menos 5y al cuadrado más menos 4y más 200. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando lo que sería una de nuestras fórmulas que tenemos en nuestro formulario, que es si esto presenta una x con un exponente, entonces eso quiere decir que va a ser la multiplicación del exponente menos el exponente, el exponente menos 1. Entonces aquí prácticamente lo estamos haciendo todo. Prácticamente aquí entendemos que el 3x, el 4 se multiplica por 3, sería 12x, se elimina 1. El 5y, 2 por 5 se multiplica, se elimina 1. Y aquí, por ejemplo, tenemos nada más un 4. Pues bueno, por ejemplo, aquí también tenemos un 4y. Aquí, por ejemplo, utilizaríamos otra fórmula de las derivaciones, ¿no? Prácticamente aquí, si no mal recuerdo, por ejemplo, tenemos que la derivada, en este caso, si tiene una constante y una variable, la constante pues es 4, la variable es y, se queda nada más la constante. Ahí está, entonces por eso nada se quedó 4. Y si nada más hay una constante, pues pasa a 0, pero ya no se nota aquí. Prácticamente para derivar todo esto siempre vamos a utilizar nuestras fórmulas. Igual si nos piden una derivada tal vez un poco más complicada, como la derivada de una fracción, a lo mejor una fracción con puros constantes, pues ya sabemos que vamos a utilizar esta fórmula, que es f y g es igual a la g derivada menos f g derivada entre g al cuadrado. Vamos a obtener un ejercicio de cuadráticas y uno de cúbicos para las derivadas en máximos y mínimos. En las cuadráticas no hay que hacer mucho. Para explicar un poco nada más, bueno, para empezar, la regla de la primera y la segunda derivada. Para hacer tu regla de la primera derivada siempre tienes que derivar el primero, y a partir de tu primera derivada ya puedes poner lo que son puntos críticos y tus máximos y tus mínimos, tus puntos de fracción. En este caso, como es un ejercicio cuadrático, solamente tenemos un punto máximo o mínimo y no tenemos puntos de fracción. Entonces, como tenemos eso, podemos sacar el punto crítico de forma sencilla, de forma fácil, que entendemos que ya solamente es 1.5 con el despeje, y pues es una función indefinida. En la función cuadrática, cúbica, es prácticamente lo mismo, la derivada 1, pero la primera derivada. A partir de la primera derivada utilizamos la fórmula cuadrática para obtener nuestros puntos críticos en x1 y en x2. A partir de nuestros puntos críticos y que nos entran en cada uno, utilizamos lo que es la fórmula de la primera derivada, que es de los valores en x y x2, buscar los valores más cercanos de izquierda y derecha. Entonces, en este caso, si el valor más alto de aquí es mayor que o ahora sí que sería nada más con que sea positivo arriba y negativo abajo, si es máximo, y si es negativo arriba y positivo abajo, es un mínimo. Esta es nuestra regla de la primera derivada para hacer máximos y mínimos. Queremos ahora saber nuestros puntos de inflexión. Aquí sí tenemos dos máximos, dos mínimos y un punto de inflexión, porque es una fórmula cúbica, una función cúbica, perdón. Entonces,
Aquí nuestro punto de inflexión ya lo podemos sacar despejando la x de nuestra segunda derivada. Y a partir de ahí, una forma más fácil para saber si es máximo o mínimo en nuestra segunda derivada es sustituyendo la fórmula de la segunda derivada. Si es negativo quiere decir que es un máximo, y si sale positivo quiere decir que es un mínimo. Y haciendo la sustitución es muy importante hacerlo con los puntos críticos, el punto de inflexión, o lo puedes agregar valores, pero pues con esto lo puedes empezar. Y una vez dándole valores a esto, sustituir en la primera, que es esta, la primera función, no en la segunda derivada ni en la primera, en la que todavía no derivamos. Y ya para obtener la gráfica, donde vamos a ver si hay máximos, donde podemos ver nuestros máximos y mínimos y punto de inflexión en la gráfica. Y las derivadas parciales pues son muy fáciles, son las mismas derivadas de siempre, solamente que hasta llegar al 0 o hasta la derivada parcial que nos pidan. Si en este caso nos piden, por ejemplo, derivada parcial de 3, derivamos al 3 hasta la derivada de 3. Por ejemplo, aquí me quedaría esta derivada 3. Pero si me dicen que deriva todas, sería hasta llegar a 0. En este caso llegué a 4 derivadas.